Bienvenidos a nuestro seminario del día de hoy, Diseño de Modelos Financieros para la Evaluación de Proyectos de Base Tecnológica. Hoy nos acompaña Paola Sastre García. Paola es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diploma en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y actualmente cursa la maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Urbano con una especialidad en Emprendimiento de Impacto por la Escuela de Política Pública, Administración y Sustentabilidad en The New School en la ciudad de Nueva York. Paola se ha desempeñado como asesora en temas de desarrollo local, migración, desarrollo urbano y cooperación internacional para el desarrollo tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. En el gobierno local ha fungido como jefa de evaluación de proyectos de Naucalpan Emprende en el Ayuntamiento de Naucalpan, liderando el programa de incubación integral empresarial. Actualmente trabaja en la Oficina de Innovación Inclusiva de la Oficina de Tecnología del Alcalde de la Ciudad de Nueva York, donde busca apoyar proyectos de emprendimiento conectándolos con las necesidades más apremiantes de las comunidades de la ciudad y así transformar las problemáticas mediante soluciones basadas en tecnología. Paola busca desarrollar políticas públicas que permitan al ecosistema emprendedor de las Américas prosperar mediante la generación de alianzas entre el sector público y privado, así como estrategias de cooperación internacional descentralizadas en beneficio del ecosistema del emprendimiento. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Quiero agradecerle al Instituto de Materiales por la invitación a participar en esta serie de webinars. Bueno, pues como ya escucharon un poco, pues he trabajado ya en los últimos años con emprendedores y para mí este tema, aunque tiene un título muy rimbombante, es un tema que me parece es de los primordiales para entender para cualquier emprendedor. Para cualquier emprendedor e incluso cualquier empresario. ¿Por qué digo esto? Bueno, quisiera iniciar con un ejemplo, nada más que esté en la presentación. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Quisiera dar inicio dándoles un ejemplo que me parece muy representativo de la importancia de tener claridad sobre las finanzas de una empresa. A ustedes como emprendedores, yo lo que he escuchado con algunos coaches de emprendimiento es que digamos que los fundadores de las empresas tienen que ser como los creativos, los que tengan como la operación, digamos como la radiografía de la operación, pero definitivamente es que nada de esto va a ser posible si ustedes no tienen claridad de la radiografía del estado financiero de su empresa. Entonces, bueno, pues el ejemplo es así. Siguiente, por favor. Como saben, pues el COVID y la pandemia han afectado a la industria del turismo como nunca antes se había visto, ¿no? Los restaurantes, los hoteles y en general todos los servicios relacionados con la industria del turismo han tenido pérdidas millonarias en los últimos meses. De hecho, no sé si vieron esta noticia de que Interjet hace unas semanas declaró que solamente tenía recursos para pagar las próximas 3 quincenas de sus empleados. Y bueno, pues así como Interjet, diferentes aerolíneas en otros países han tenido que, por ejemplo, las han tenido que rescatar los gobiernos de sus países y bueno, igual las cadenas hoteleras han tenido pérdidas millonarias. Y bueno, esta semana, a lo mejor algunos vieron la nota, esta semana la cadena de hoteles Marriott reportó una ganancia en este cuarto de año, ¿no? De julio a septiembre, la cadena Marriott reportó una ganancia. ¿Y cómo pasó esto en una época en que la industria va a la baja y no se ha podido recuperar realmente en los últimos meses? Y bueno, la nota de Wall Street dice que reportó el Marriott, la cadena Marriott reportó esta ganancia de $100 millones comparada con los $230 millones que perdió al inicio de la pandemia.
fue una caída aproximada del 70%. Y realmente comparada con sus competidores Hyatt y Hilton, que son como las principales cadenas en Estados Unidos, aunque sí se ha mostrado un repunte, no pudieron reportar ganancias, como lo hizo Marriott. ¿Y cuál fue el secreto? El secreto fue que la cadena reportó que recortó el 57% de sus costos. Es casi la misma cantidad de sus ventas reportadas el año pasado. Es decir, Marriott perdió 57%, pero recortó sus gastos un 57.2%. Y esa pequeña diferencia del 0.2% es lo que le dio una ganancia de $100 millones. Bueno, o sea, lo que quiero decir con esto es, no estoy diciendo que se tomen este ejemplo y se conviertan en unos tiranos, que no se preocupen por su gente o por sus empleados. Lo que sí estoy diciendo es que tienen que tener muy claro lo que representa gastos, lo que representa costos fijos, cuál es el costo de los bienes vendidos, los gastos de personal y, bueno, cómo aprender a balancearlos de la mejor manera para que su empresa o su proyecto de emprendimiento sobreviva. Y, bueno, siguiente, por favor. Bueno, aquí está esta gráfica donde nos muestra como justo la diferencia de la recuperación de Marriott en estos últimos días. Esta es la última toma del día de ayer, de acuerdo a Robinhood, al portal Robinhood. Siguiente, por favor. Y bueno, pues con esta breve introducción ya les adelanté algunos de los términos, conceptos importantes de las finanzas emprendedoras. Y bueno, pues bienvenidos a esta pequeña sesión de finanzas. Mi objetivo es que pueda compartir con ustedes dos cosas principales. Que entiendan el tema de como los conceptos principales de finanzas para su empresa y que sepan cómo presentarlo ante posibles inversionistas. Siguiente, por favor. Y bueno, pues hay 3 documentos financieros que seguramente muchos saben, ya han escuchado de estos durante la serie de webinars, que son 3 documentos financieros principales, que son el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Cada uno de estos es muy importante para cualquier empresa. Sin embargo, para un proyecto de emprendimiento, digamos que su importancia va a la inversa. Es decir, el flujo de efectivo es como, que ustedes entiendan, el flujo de efectivo es como lo más importante después del estado de resultados y al final el balance general, para que puedan como ir entendiendo. Tradicionalmente, como que siempre se ve como el balance general y el estado de resultados como los principales, ¿no?, documentos financieros que tienen que entender como emprendedores. Sin embargo, es sumamente importante el flujo de efectivo y ahora verán por qué. Siguiente, por favor. Bueno, pues nada más como pequeño background. El balance general es un documento que muestra los activos, es decir, la suma de derechos y bienes de los que dispone una empresa. Es decir, el efectivo, las cuentas por pagar, un pasivo a largo plazo como maquinaria, terrenos, edificios que cuando ustedes los vendan genere como ingresos para la empresa. La suma de los pasivos, que son los compromisos que contrae la empresa, es decir, por ejemplo, salarios, costos fijos o deudas que hayan adquirido para invertir en maquinaria o en alguna oficina. El patrimonio es el que se compone de, puede ser de recursos propios, no puede ser de sus ahorros, puede ser que su familia les haya donado 100,000 pesos para empezar, que hayan recibido algún tipo de pues como de grants, de financiamiento, digamos, no es financiamiento, como de premio por algún premio emprendedor o algún ingreso de este tipo. Y bueno, después de esto, pues el balance general, digamos que se mide como activos menos pasivos es igual al patrimonio neto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, por ejemplo, aquí está el balance general de la empresa Tesla.
¿no? Aquí normalmente se pone como los activos en la parte de arriba y los pasivos en la parte de abajo, y como mencioné, ¿no? Y tiene como el efectivo, cuentas pendientes, tiene patrimonio, bueno, digo, algunos edificios, activos fijos y demás. Siguiente, por favor. Y luego vamos al estado de resultados. El estado de resultados también se conoce como P&L, como en la industria, incluso aquí en México, lo conocen como P&L, que es Profits and Losses, ¿no? que nos muestra la cantidad de ganancias y pérdidas. Al final, la importancia del estado de resultados es que nos muestra las ganancias que tuvo una empresa, y si la empresa por alguna razón está operando en números rojos. Siguiente, por favor. Digamos que, bueno, pues los ingresos son cualquier venta de bienes o servicios que ustedes hayan tenido. Pueden ser lo que si ustedes cobran como algún tipo de renta, o si recibieron algún préstamo. Bueno, eso va en la parte de ingresos. Siguiente, por favor. Después, en la parte de los egresos, tenemos estos dos conceptos, ¿no? Uno que es los COGS, que son los costos de bienes vendidos, Cost of Goods Sold, que en inglés. Y bueno, estos son gastos variables. Digamos que son los costos o lo que ustedes tienen que invertir para tener un producto o un servicio final. Es decir, por ejemplo, vamos a vender filtros de agua, y entonces para hacer un filtro de agua, bueno, necesito comprar pues cierto tipo de materiales o ciertos insumos. Quizá estoy pagando por pieza a las personas que lo vayan a hacer. Entonces estos son como los gastos que dependen de la cantidad de productos que vaya haciendo o que me vayan solicitando. Después tenemos los gastos fijos, que son los gastos de operación. Digamos que son los salarios, las rentas de inmuebles, gastos de papelería, renta de servicios, impuestos, pago, y también aquí se mete el pago de préstamos. Siguiente, por favor. Y bueno, pues al final el ingreso menos el egreso me da la ganancia total. Estos estados de resultados, normalmente las empresas, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, los muestran anualmente, o también los muestran por cuartos anuales, ¿no? Y bueno, pues estos estados sirven para los inversionistas para ver cómo está operando la empresa y cuáles son las ganancias, cómo está la radiografía de la empresa. Siguiente, por favor. Y bueno, pues lo que se busca, ¿no? Es esta parte del break-even, que es que el gasto del costo de producir lo que estás vendiendo se balancee. Entonces, digamos que las empresas llegan a este punto que se llama break-even, o el punto, digamos, como este punto de inflexión donde dejan de tener pérdidas y empiezan a tener ganancias. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, bueno, llegamos a este documento que se llama el cash flow o el flujo de efectivo. Para cualquier emprendedor es uno de los instrumentos principales para comprender cómo está su operación en una empresa. Y bueno, depende mucho el flujo de efectivo, lo que nos muestra es la liquidez que tiene la empresa, y también nos puede servir como un instrumento de planeación financiera. Y bueno, pues algunas de las recomendaciones es revisar el efectivo, el flujo de efectivo de manera constante, casi que todos los días, para que ustedes estén conscientes de cuál es el flujo, cuál es que tienen dentro de la empresa,
especialmente porque, por ejemplo, si están empezando y muchas veces, no sé si a lo mejor vendieron a gobierno, ¿no? Lo que sucede con gobierno es que muchas veces se tarda más de 90 días. Hay algunas empresas que dicen que pagan en 30, en 60 o en 90 días. El gobierno a veces se tarda más de eso. Entonces, bueno, pues es importante porque aunque ya hayan hecho una venta, aunque ya hayan entregado un producto o un servicio, y que pues sea considerado como una venta y digamos que en el estado de resultados se pueda ver como una venta, al final es que si todavía pues no les pagan, pues no está dentro de su flujo de efectivo. Entonces es muy importante esto y a continuación les explico por qué. Hay esta frase en inglés que es como que el efectivo es el rey y esta parte pues es justo la que más debemos poner atención. Por ejemplo, digamos que estoy empezando esta empresa ficticia de filtros de agua, ¿no? Y entonces tengo una inversión inicial, quizá puede ser de algunos ahorros que tenía, quizá me gané un premio de emprendimiento y empecé, tengo 200,000 pesos en el banco y bueno, con este dinero voy a quizá a comprar maquinaria. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Voy a comprar maquinaria, voy a invertir en una oficina. Esto pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Tienen como este primer recurso y lo primero que quieren hacer es dónde pongo una oficina, cómo preparo cómo preparo mi maquinaria y todos los recursos para tener una super oficina, una super planta y empezar. También, bueno, pues aquí tengo que empezar a producir los filtros de agua, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí van también los costos el costo de los bienes vendidos, los insumos para hacer los filtros de agua, la materia prima, digamos, a lo mejor el costo de empacarlos o cómo se van a entregar, los costos de distribución. Y bueno, pues al final resulta que hay una tienda de productos orgánicos que me compró 100 filtros, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy súper contento porque esta tienda me compró 100 filtros, nada más que me dijo, me los traes el 1 de diciembre, solamente que el pago es en 90 días. Y entonces, bueno, pues ahí ya tengo una cuenta por cobrar, pero pues hasta que no pasen esos 90 días, pues no voy a tener ese ingreso. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que luego voy con otra tienda y me dicen, ¿qué crees? Pues nos gustaban mucho tus filtros, necesitamos otros 100 filtros. Entonces tengo que volver a pasar por este mismo ciclo, ¿no? Que requiere como comprar insumos, mis costos de distribución y demás. Y yo sigo sin recibir el dinero ingresado por esta cuenta por cobrar que tengo de los filtros que ya vendí. Entonces, bueno, pues ahí tengo como un reto importante porque justo lo que va pasando es que nuestro flujo de efectivo pues va disminuyendo y va disminuyendo, especialmente cuando vamos empezando. Entonces, justo esta es una de las razones por las que los proyectos en México y en cualquier parte del mundo, pero en general, si ustedes van como a los documentos que reporta la Secretaría de Economía o la SEM, que hacen estas encuestas de cuál es la principal razón por la que los proyectos de emprendimiento en México fracasan, es justo la falta de financiamiento. Y bueno, muchas veces a lo mejor no es la falta de financiamiento per se, sino que no se cuida este ciclo de efectivo de la mejor manera para poder, digamos, pues ser rentables a largo plazo. Y lo que se puede hacer aquí pues es que empecemos con estas formas de negociación con nuestros proveedores, digamos, nuestros proveedores pues a tratar de aplazar lo más que se pueda el pago a proveedores y con nuestros clientes pues intentar que los pagos de los clientes, que estas cuentas por cobrar en vez de que sean en 90 días sean en 30 días, ¿no? Entonces lo que nosotros como emprendedores queremos
pues justo es aplazar el tiempo de pago y acortar o hacer más corto justo este tiempo de recibir, de cobrar lo más rápido posible. Y bueno, siguiente por favor. Entonces, bueno, pues ya aquí ya vimos los 3 documentos financieros y ahora vamos con las fuentes de financiamiento. Como les comenté, esto de las fuentes de financiamiento justo es uno de los temas que más preocupan a los emprendedores de cómo obtener ingresos para empezar su negocio, ¿no? Y lo que sucede muchas veces es como de, pues tú tienes una idea increíble o tienes esta investigación o tienes este producto que puedes hacer, sin embargo, pues faltan los recursos, entonces normalmente siempre estamos buscando como un socio que nos dé el capital para iniciar la empresa. La recomendación es que parte del primer financiamiento sea de sus ahorros personales, ¿no? Que también haya capital de su parte, porque justo como que hay como mayor interés en que el proyecto salga adelante. Después de eso tenemos como los préstamos familiares o lo que se conoce como las 3 Fs de Friends, Fools and Family, que pues es como el dinero de la abuelita o un amigo que súper cree en tu proyecto y le mete lana y demás. Esto pues al final pues son préstamos, entonces pues sí se tiene que considerar que con el paso del tiempo pues tienen que pagar, ¿no? Y bueno, los socios estratégicos. Estos socios estratégicos son, como ya lo mencioné, pueden ser, por ejemplo, proveedores que les puedan aportar a lo mejor como insumos o materia prima sin necesidad de pagarlos en ese momento. Ese puede ser un gran socio estratégico porque a ustedes les da mayor liquidez dentro de su empresa. Otro socio estratégico puede ser a lo mejor alguien que les ayude con la parte de marketing o con la parte de relaciones públicas, ¿no? Que a lo mejor al principio no es como que necesario que ustedes paguen por ese servicio, sino más adelante. Y bueno, esos digamos que son como las fuentes de financiamiento tradicionales, y también tenemos las fuentes que son como más institucionales, que son las aceleradoras, los bancos, los venture capital, los seed capital y demás. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, quiero entrar más en el tema de cash flow, y es muy importante que tengamos como esta percepción de cómo funciona el cash flow para que después podamos ir con nuestras fuentes de financiamiento y, bueno, más o menos explicarles cuáles son nuestras proyecciones a futuro. Entonces voy a compartir mi pantalla rápidamente. Bueno, pues es como la forma tradicional, digamos, o la forma más práctica de que ustedes tengan como su flujo de efectivo. Y bueno, en este flujo de efectivo que hice aquí, medio me lo inventé, de esta empresa de filtros de agua, ¿no? Quiero que vean que está acomodado de manera que en la parte de arriba hay como unas suposiciones, que es lo que nosotros, digamos, estamos proyectando, que estamos pensando que vamos a vender durante un cierto periodo de tiempo. En la segunda parte vienen como los ingresos que vamos a generar durante este proyecto, y en la parte de abajo vienen los egresos o los gastos que vamos a incurrir durante este periodo. Entonces, esto es importante, y es importante hacerlo varias veces, tener varios modelos, digamos, para que ustedes sepan, digamos, como que hagan números felices y números pesimistas para poder, pues, tener algunas como proyecciones, ¿no? Por ejemplo, acá estoy diciendo que vamos a vender 300 filtros de agua cuando empecemos desde enero, ¿no? Entonces, aquí, pues, son el número de filtros, y acá es el costo de cada uno de los filtros.
¿no? Además de los filtros, también vendemos repuestos y vendemos jarras. Digamos que pues obviamente aquí pues se hacen unas pequeñas multiplicaciones de Excel, que creo que no puedo mostrarles. No sé. Para que ustedes vayan como justo jugando con los números. Digamos, a lo mejor estos son los ingresos y vendo 300. ¿Qué pasa si nada más vendo 100? ¿No? Entonces aquí ya puedo tener como este documento de Excel es como lo más fácil que ustedes pueden hacer para tener claridad de qué es lo que tienen o cuál es el objetivo que ustedes tienen que alcanzar para tener como alcanzar ese punto de equilibrio que habíamos dicho. Entonces, bueno, esos son en la parte de ingresos. En la parte de los egresos, acá es importante que consideren el costo de los bienes vendidos. Digamos que es cuánto me cuesta producir cada filtro, ¿no? Entonces, pues bueno, con la cuenta de la materia prima, del empaque y demás, pues cada filtro me cuesta 20 pesos. Igual, los repuestos me cuestan 5 pesos, las jarras me cuestan 25 pesos. Entonces, bueno, es importante que vayamos poniendo esto. Acá pues hice como esta suposición de que no había repuestos, o sea que no vamos a vender repuestos los primeros 3 meses. Y bueno, pues cómo va subiendo de acuerdo a cómo vayan conociendo mi producto. En la parte de abajo son como los otros gastos, o es la parte de personal. Digamos que es los salarios, digamos que en este caso, y esto es muy recomendable, bueno, lo recomiendan en general los coaches de emprendimiento, es que ustedes se asignen un salario, sea lo que ustedes vayan a hacer, que ustedes se asignen un salario, porque si no lo que empieza a pasar es que empiezan a mezclar sus finanzas personales con las finanzas de su empresa, entonces se hace un relajo. Entonces ustedes asignen un salario alto, bajo, lo que ustedes consideren, ¿no? Gastos como el costo de los trabajadores, gastos como el seguro social, el pago de impuestos, todo eso se ve reflejado como en esta parte. Es importante que consideren que a lo mejor hacer 400 filtros va a requerir que contraten a una persona más. Entonces todo eso se tiene que ver en este documento. Y bueno, como mencioné, es importante que tengan varios ejemplos, que puedan jugar con los números para que vean en qué número, digamos, cuál es su objetivo de venta anual. Y al final, pues se hace esta suma, que es como justo la resta del total de ingresos menos el total de ingresos, el profit and loss, y bueno, pues nos da el resultado. Entonces aquí pues ya podemos ir viendo, podemos ir jugando, ¿no? Si vendo nada más 50 filtros, ¿cómo afecta si no vendo nada, ¿no? Si vendo 50 filtros, pues vamos a ver que los números pues vamos a resultar, si nada más vendí 50 filtros y sigo teniendo como estos gastos, pues normalmente las empresas siempre inician en números rojos, ¿no? Entonces esto es lo que se le llama el Valle de la Muerte. Y bueno, pues justo esto es lo que llaman justo en temas como de emprendimiento, que es el Valle de la Muerte, ¿no? Que la mayoría de los emprendedores siempre iniciamos como en pérdidas, en números rojos, porque se tiene que invertir en la compra de maquinaria, porque todavía no está bien posicionado el producto. Entonces justo el objetivo es disminuir el tiempo que nos llevemos en pasar por estos números rojos hasta empezar a generar ganancias para que la empresa sea más rentable. Y luego, bueno, ese es como el tema de los productos financieros, pero por ejemplo, para presentar a los inversionistas, hay distintos tipos de inversionistas. Pueden ser, pueden ser como financiamiento por parte de un banco, que normalmente pues no se los recomendamos como primer
fuente de financiamiento, porque obviamente las tasas de interés de los bancos son altísimas y bueno, como emprendedores, pues realmente no tenemos los ingresos ni podemos mostrar la liquidez para que nos den préstamos con tasas más bajas. Entonces, pues normalmente no se acude a los bancos, se acude pues, buena suerte. Pero lo que se busca es más conseguir financiamiento por parte de ángeles inversionistas o venture capitalists, que son como estas instituciones que están acostumbradas a invertir en emprendimientos de riesgo. Y bueno, normalmente son ellos quienes pueden aportar financiamiento a, digamos, a tasas más bajas, pero sobre todo es que ellos esperan un retorno de inversión. Normalmente este es como que lo normal en Venture Capital o Capital Semilla. Esperan de inversión 10 veces lo que invirtieron en 10 años. Entonces, ustedes tienen que tener mucha claridad de cómo es que van a explicar a los inversionistas que van a obtener su retorno de inversión con esta cantidad, ¿no? De 10 veces en 10 años. Y bueno, para esto hay dos conceptos que quisiera mostrarles, que es el valor presente neto y la tasa de retorno. Este concepto es muy importante y es muy importante que ustedes lo entiendan para presentarlo ante sus inversionistas, porque esto es lo que a ellos les interesa. Es decir, cuánto es lo que van a invertir y cuál es, digamos, como el riesgo de que su inversión rinda frutos o no a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta tabla donde en el primer año tengo este millón de pesos, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo es que vamos pasando por, a lo mejor el siguiente año tengo una inversión de 50,000 y después otra inversión de 50,000 con ventas, digamos, de 250,000, 350,000, dependiendo. Y bueno, acá tenemos como el resultado de estos dos y bueno, aparentemente parece, ¿no?, que si invierto $1,000,000 al final voy a tener un retorno de inversión de 80,000. Esto pues no pasa en la realidad porque así no funciona el mundo. Entonces es importante considerar que el dinero que nosotros tenemos ahorita no vale lo mismo que lo que va a valer el siguiente año. Si nosotros tuviéramos 100 pesos guardados en el banco, no va a ser lo mismo que, digamos, el siguiente año, pues es muy probable que esos 100 pesos, si no los metimos a inversión, se hayan depreciado más o menos como el 5%, ¿no? Entonces, es importante que ustedes consideren el valor presente neto, que es una formulita de Excel, es muy fácil de sacar. En realidad es que es como una sumatoria y otros números. La verdad es que Excel ya lo hace por nosotros y lo que hace es que justo considera como el valor total de nuestras inversiones a lo largo del tiempo, de acuerdo al riesgo que representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, al 4%, el valor presente de nuestra inversión de $1,000,000 de pesos es muy probable pues que no sea pues rentable, ¿no? Porque al final estamos perdiendo a una tasa del 12%, pues estamos perdiendo más. Entonces aquí es importante que ustedes vean más o menos con qué riesgo es que ustedes están invirtiendo o están pidiendo esta inversión y cuánto es lo que ustedes tienen que vender para que al final sea redituable para los inversionistas. Entonces, es como que muy importante que ustedes consideren como eso, que lo puedan poner, que lo puedan plasmar y lo puedan explicar bien, ya sea con el primer documento, ¿no?, que está sacando proyecciones
de cuánto es lo que estamos esperando vender y ganar en el transcurso de un año, que lo hagan que hagan estas proyecciones a lo largo del tiempo y que consideren esto para la hora de presentarlo ante sus inversionistas. Y muchas gracias. Siguiente, por favor. Y bueno, pues esto es como algunos tips para el tema de finanzas. Es como les mencioné antes, es que se asignen un sueldo. Es muy importante para no empezar a mezclar justo como finanzas personales con las finanzas de su empresa, que no utilicen sus tarjetas de crédito para financiar o para comprar cosas o para pagarle a algún proveedor, ¿no? Entonces es como muy, muy importante que también revisen las cuentas de manera mensual. Como les digo, esta parte del cash flow, pues es importante que ustedes casi que lo revisen diario, ¿no? Y lo que pasa también con estos proyectos de emprendimiento es que muchas veces como no son como tan fáciles o tan conocidos, lo que nos sugieren es pues, o lo que pasa muchas veces es que siempre hay algún socio que es financiero o que es contador y que es el que nos va a ayudar a llevar las finanzas de la empresa. Pero pues ustedes como fundadores de su proyecto tienen que entender cómo funciona todo, ¿no? Entonces, sobre todo esta parte del cash flow para que ustedes puedan tomar decisiones de seguir produciendo, de no producir, de hasta cuándo producir, porque a lo mejor producir 100 filtros de agua más me cuesta un salario más, ¿no? Entonces, pues a la mera hora de balancear el ingreso y el egreso, pues es que no me conviene seguir produciendo 100 filtros más, ¿no? Porque el costo de producirlos es más alto. Entonces, es muy importante que ustedes vean esto. Y bueno, pues sobre todo también establecer un objetivo para llegar al punto de equilibrio, de manera que al menos logren entre más rápido posible no perder ni ganar pues dinero durante sus primeros meses o años como emprendedores. Y bueno, pues creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que haya sido clara. Si no, pues ahorita vemos preguntas. Muchas gracias, licenciada Paola, por esta gran ponencia, muy interesante para todos. Licenciada Paola, comenzamos con preguntas y respuestas, ¿ok? La primera pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que los emprendedores cometen al administrar su financiamiento? Gracias por la pregunta. Pues justo como comenté durante la ponencia, uno de los dos errores principales. El primero es asignarle el tema de las finanzas a alguien más. Normalmente como que siempre, bueno, en los proyectos de emprendimiento siempre hay como algún socio que se encarga de las finanzas y entonces él es el que se encarga, ¿no? De resolverlo. Y bueno, pues el hecho de no entender cómo funcionan bien estos documentos financieros en muchas ocasiones hace que no se tenga claridad del ciclo del efectivo, de en dónde está, de dónde hay fugas de dinero, cómo puede, que aunque tenga ventas, ¿no? Por ejemplo, pues tengo ventas, pero no tengo flujo de efectivo. La empresa no tiene liquidez justo porque tiene ahí un montón de cuentas por pagar que no se traduce pues en ganancias al final para la empresa. Y como les comenté, por ejemplo, en el documento del valor presente neto, pues sí tengo ahí el año pasado, ¿no? Cobré 100,000 pesos por un proyecto de consultoría y este año no lo he recibido todavía, pues es muy probable que ya le haya perdido al menos pues el valor de la inflación. Entonces, es muy importante que vean esta parte del flujo de efectivo y que traten de que su empresa sea tenga la mayor liquidez posible. Ese es el primero. Y el segundo es justo el tema de mezclar las finanzas personales con las finanzas de la empresa.
que ustedes empiecen como a agarrar tantito de la empresa porque les salió una emergencia, o que ustedes empiecen a poner también de sus cuentas personales, le empiecen a meter dinero a la empresa, porque al final pues va a haber un desbalance de las finanzas que pues no les va a ser redituable en el futuro. Déjame profundizar un poquito más en esa pregunta que está muy interesante. De hecho, creo que uno también de los errores que cometen los emprendedores es no bancarizar. De hecho, si estuviéramos hablando sobre los estados financieros y los emprendedores quisieran tomar un crédito, normalmente te piden, por ejemplo, en algunos requisitos, pues sí, los estados financieros firmados por un contador, pero también te piden un tiempo de vida. Entonces, normalmente tienes que tener entre 2 y 3 años para los créditos. Súmale que en el cash flow lo que tienes que tener bien claro es la vida o el tiempo de vida que tienes en operación. Por ejemplo, justo lo que pasó en esta pandemia, lo que ocurrió es que muchas empresas con el flujo de efectivo que tenían y las reservas con las que contaban, por ejemplo, muchas de ellas pues no sobrevivieron ni 3 meses. Hoy en día te podría decir que uno de los elementos más importantes para sobrevivir en el emprendimiento es tener estos fondos como de emergencia, donde hemos encontrado que hay empresas y emprendedores que tienen pues una reserva de operación de hasta un año. Ahorita ya no estamos pensando en 3 meses, ¿no? Que podría ser el capital de trabajo mínimo requerido. Hoy sí estamos hablando de capitales de trabajo de un año de operación, pues para que obviamente evitemos lo que ocurrió con empresas como Airbnb, donde prácticamente colapsó y se redujo hasta en un 70%, o que las empresas como tal pues cierren y vendan y pues ocurra esto, ¿no? De que no hay forma de soportar el capital de trabajo. Entonces uno creo que de los errores más críticos hoy con lo que nos llamamos de la pandemia es el entender que tenemos que saber que de nuestro modelo financiero, cuánto tiempo tenemos de vida para entender si hoy dejáramos de operar y vender, cuánto tiempo podríamos sobrevivir. Totalmente de acuerdo con el comentario de Oscar, y justo también esto ayuda también a evitar que se tengan que hacer despidos masivos así inmediatos de un montón de personas, que al final afecta también al flujo general de la economía, ¿no? Entonces, con esta previsión justo de tener como este guardado de efectivo para poder tener liquidez de la empresa durante un año, pues es súper, súper importante. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan, si aún no sé en qué invertir, ¿es funcional los CETES? Pues sí, o sea, sí podría ser como una opción de inversión. Siempre ha sido como una de las opciones de inversiones más seguras. Ahora, pues una de las otras opciones que hay en los últimos meses, pues son estas opciones de aplicaciones como para invertir en bolsa, ¿no? Entonces, nada más que pues ahí muchas veces se comete el error de pensar que cuando inviertes en bolsa es como un poco un tema de como casi de apuesta, ¿no? De entonces compro hoy y mañana tengo como un retorno de inversión, y al final pues lo más recomendable es al menos dejarlo un año de inversión. Entonces pues no para poder tener como una forma, un retorno de inversión bueno. Si invierten en bolsa, más o menos como que el retorno de inversión aproximado es entre el 10 y el 15%. Entonces, pues yo les recomendaría buscar estas opciones que hay como para invertir en bolsa. Acá en México está GBM y bueno, pues creo que es una buena opción ahora para invertir al menos algo de su dinero. A mí me gustaría aportar algo más ahí con lo que está mencionando Pau. Es el hecho de que, por ejemplo, una de las cuestiones más críticas cuando tenemos un negocio es que tenemos ahorros. Entonces, lo que puede pasar es, pongan como referencia que como emprendedores llegan a tener, no sé, 100,000 pesos en el banco, ¿no? Que son de ventas, ganancias, pero es dinero que tienes ahí que no tienes, digamos, no tienes el suficiente para hacer una inversión, pero pues es dinero que puedes tener ahí. De hecho, lo que hacen algunas grandes compañías en cuanto a pago a proveedores, por ejemplo,
he conocido operaciones de algunos bancos que, por ejemplo, ellos pagan a proveedores los días lunes. Entonces, como ellos reciben dinero en transacciones, digamos que ellos el viernes en la noche hacen su compra de CETES y dejan los CETES durante sábado y domingo y el lunes regresan los CETES. Ahora, estas son operaciones constantes que se pueden hacer y ganas, dependiendo de las grandes cantidades que manejes, pues ganas unos pequeños intereses. Pero lo interesante es esto, que cuando emprendemos no necesariamente todo el dinero lo tenemos que gastar ya, sino podemos ir ahorrando para hacer una inversión más fuerte, como una máquina o algo por el estilo. o una máquina para que no perdamos liquidez. Y justo, por ejemplo, con la plataforma de Home Broker, es todo un mundo muy diferente cuando estás manejando ese dinero, porque puedes hacer inversiones sí en acciones, pero también puedes comprar fondos de deuda variable y fondos de renta fija. Entonces, póngale como referencia que si a lo mejor no sabes qué hacer con el dinero y quieres comprar un fondo de deuda, pues a lo mejor, no sé, inviertes los 100,000 pesos, los dejas ahí un mes. A lo mejor no lo querías mover en ese momento, pero pues de tener 100 a tener 102,000 pesos, pues preferible, ¿no? Tener ese dinero que dejarlo y tenerlo ocioso, que al final del día, si no lo mueves, lo único que está ocurriendo es que pierde su capacidad de poder adquisitivo. Entonces, justo recomendaciones, hay muchas plataformas. De hecho, recomiendo muchísimo revisar la plática que tuvimos con Miguel Ángel, que es el director de la FICO, donde nos recomendó, por ejemplo, hacer inversiones en Prestadero. Tenemos plataformas como Brick, 100 ladrillos, GBM, que no es una plataforma de fondo colectivo, sino es una casa de bolsa que te permite hacer trading operada bajo los reglamentos de la Comisión Bancaria y de Valores y con casa de bolsa. Y bueno, si alguno de ustedes tiene es más propenso al riesgo, pues hay otro tipo de plataformas como Bitso, donde podrían comprar Bitcoin, que ahorita han escuchado que está mucho de moda. Tengan mucho cuidado con eso. Esto no es una sesión de recomendación de inversiones, sino de ver que existen otro tipo de plataformas. Puedes comprar Bitcoin, puedes comprar Ethereum, puedes comprar Ripple, que es una cripto en un token. Entonces, justo el hecho es la diversificación. Entonces, sí fomentamos en el tema de las finanzas que tengan cuidado con el flujo de efectivo, pero pues también ese flujo de efectivo no lo dejamos ocioso y metámoslo en inversiones. Entonces, sí es importante que pues los socios decidan en qué quieren diversificar, donde la cartera a lo mejor la pueden mandar a CETES, la pueden mandar a UDIs, la pueden mandar a la compra de una acción, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno de los socios y justo la idea sería, pues si tienes el dinero no lo metas bajo el colchón, no lo dejes solamente en el banco, sino muévelo para que pues, el propio dinero también por la tasa de interés crezca. Sí, lo que hacen algunas empresas, como dijo Oscar, que por ejemplo que te venden estos certificados de regalo o que puedes abonar dinero a tu tarjeta, ¿no? Y entonces tienes tu tarjeta del establecimiento de café. Entonces, lo que hacen luego esas empresas justo es invertirlo, ¿no? Entonces, como constantemente están generando pues estos retornos de este retorno de inversión pues casi que todos los días, ¿no? Entonces, pues sí, es importante considerarlo también. Pues yo tomando como referencia que Pau está en Nueva York, allá ayudando al consulado, si mal no recuerdo, no sé, perdón, Pau, que se me olvidó. Pero bueno, estás allá con el ecosistema de emprendimiento en Estados Unidos. En temas de financiamiento y levantamiento de capital allá en Nueva York, ¿cuál sería la gran diferencia que notaste en cuanto a los números, como presentan emprendedores allá en Estados Unidos y acá en México? Sí, gracias. Bueno, pues estoy colaborando en la Oficina de Emprendimiento e Innovación de Tecnología e Innovación del Alcalde de Nueva York en un proyecto justo que apoya proyectos de emprendimiento. Y justo de las principales diferencias, bueno, yo diría que hay dos que son bastante notables. La primera es que en Estados Unidos hay muchísima más opción para hacer proyectos de impacto social. Digamos que hay muchísimo apoyo para resolver temas, por ejemplo, de las ciudades, por ejemplo, de estos temas de innovación cívica, de Civic Tech, ¿no? De GovTech, que son como emprendimientos que están basados en hacer productos para mejorar
cosas de tanto del gobierno como per se, como de la operación del gobierno, o para hacer mejorías dentro de las comunidades. Entonces este tipo de proyectos están como súper bien posicionados y son muy importantes para el gobierno, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York. Justo encontrar emprendedores que trabajen en estos temas, ya sean en Estados Unidos o incluso hacen convocatorias para atraer emprendedores de otros lados. Entonces yo les recomendaría que estén muy al pendiente de lo que publican normalmente, pues al menos la Oficina de Innovación y Tecnología de la Ciudad de Nueva York, lo que publican la Oficina de Innovación y Tecnología de la Ciudad de Los Ángeles, de San Francisco, que es donde hay más apoyo a este tipo de proyectos. También en la ciudad, también no necesariamente en esas grandes ciudades, también hay proyectos interesantísimos en la ciudad de New Hampshire. Entonces, pues sí hay como mucha oportunidad para hacer este tipo de proyectos de mayor impacto. Y pues el tema de los ángeles inversionistas o de venture capital, que hay un montón de incubadoras en Estados Unidos que están dispuestos a llevarse incluso proyectos mexicanos a Estados Unidos, siempre y cuando puedan demostrar 6 meses al menos de operación y que puedan justo pues dar esta opción de, bueno, digamos que tener este retorno de inversión de 10 veces en 10 años. Entonces yo les recomendaría que vieran mucho este tipo de incubadoras. Hay un montón de incubadoras, sobre todo en la ciudad de Miami, que están dispuestos a conseguir emprendedores mexicanos. Aquí pues un poco lo triste del tema es que pues las empresas se tienen que establecer y que tienen que fundarse como empresas estadounidenses y pues al final se está perdiendo pues el capital humano mexicano, ¿no? Pero pues hay un montón de oportunidades también por allá, entonces hay que expandir también los horizontes. Licenciada Paola, una última pregunta respecto a todo el comentario que nos hizo. ¿Qué tanto recomienda recibir financiamiento por parte del gobierno? El financiamiento por parte del gobierno normalmente es a fondo perdido, es decir, que no tienen que regresarlo, ¿no? Entonces, pues si ustedes consiguen este tipo de financiamiento, por ejemplo, la ciudad, hay en México, pues hay algunos gobiernos, por ejemplo, Jalisco tiene ahorita un proyecto, Jalisco tiene como este proyecto que se llama Reto Zapopan, donde constantemente están dando financiamiento para emprendedores, que es a capital, a fondo perdido. Ahora, pues, bueno, en el proyecto en el que estuvimos trabajando, que de Naucalpan, pues, por ejemplo, el gobierno da premios de emprendimiento de 200,000, 300,000 pesos. Ahorita, con las reformas que ha habido, con la desaparición del Instituto Mexicano de Emprendimiento y demás, es que pues la mayoría de los financiamientos que hay, digamos que pues sí, los financiamientos que hay son microcréditos en su mayoría, que aunque la tasa es muy baja, que es como del 2%, pues son financiamientos para hacer emprendimientos de 5,000, 10,000 pesos. Creo que los más altos que hay ahorita son de 20,000 pesos. Entonces, pues al final es que para un emprendimiento, al menos de base tecnológica, pues no es tan recomendable. No creo que esos 20,000 pesos vayan a apoyarles para comprar la maquinaria o lo que necesiten para iniciar un proyecto grande. Ojalá que ahora con el siguiente año se abran más oportunidades para conseguir financiamiento con, digamos, con tasas de interés más bajas y pues más sumas más grandes de financiamiento. Entonces, bueno, pues eso. Yo también quisiera aportar aquí que en el tema de los apoyos de gobierno, justo como menciona Pau, pues para pequeños negocios, la verdad es que son bastante factibles. O sea, 10,000 pesos para arrancar un negocio muy tradicional está bien. Pero nosotros nos enfrentamos como a varios retos desde el instituto y desde la investigación, en que pues nosotros iniciamos con investigación de ciencia básica y aplicada. Entonces nos basamos mucho en la parte de pues las becas, los fondos, los apoyos a los laboratorios, que dependemos mucho de CONACYT.
Después pasa un proceso que yo le llamo como el hoyo negro del desarrollo tecnológico universitario, porque en alguna plática lo vimos que era el nivel de madurez tecnológica. Normalmente la universidad los lleva a algo que denominamos el TRL 4 o 3, que son pruebas de laboratorio y pruebas de campo. Pero pasar de esas pruebas de campo a mercado, faltan otros 3 escalones que podría ser un TRL 7. Y aquí es donde, como emprendedores universitarios de base tecnológica, pues nos damos de topes, porque ni estamos tan maduros para poder levantar capital y empezar a operar, y estamos en una etapa previa donde tampoco sabemos si la tecnología va a funcionar en campo, pues, porque por eso nos encontramos en pruebas de campo. Entonces, justo, de hecho, aquí hay un ejemplo muy claro que tenemos en el instituto, donde Concepción, que es la líder emprendedora de un proyecto de base tecnológica que estamos desarrollando, pues está en un punto crítico donde la universidad ya no va a dar el siguiente paso, porque el siguiente paso sería la parte de la comercialización de la tecnología, pero tampoco está en un punto donde pueda levantar capital, porque la tecnología no está lista para salir a mercado. Entonces, ahorita ella, por ejemplo, está desarrollando ciertas estrategias donde está buscando apoyo, por ejemplo, con Brain México por $5,000 en apoyo y acompañamiento empresarial. Está participando en Naucalpan Emprende para ganar $300,000 y hacer sus pruebas clínicas. Está buscando apoyo, por ejemplo, de levantamiento de capital, donde uno de los participantes está en TrepCam para aportar a un proyecto y tratar de levantar ahí $5,000 con capital semilla. Entonces, ahorita están en una etapa bien early stage, y justo el proceso es aquí lo que soporta toda la operación es el acompañamiento que se le da a los emprendedores, la vinculación que se le da a los investigadores y el soporte para que no tiren o no claudiquen, como diría mi papá, que no claudiquen en el proceso de levantamiento de capital. Y justo esto es lo que hacemos dentro del instituto cuando los acompañamos en los procesos de emprendimiento. La idea sería que con las pruebas y el proceso de transferencia de la tecnología, para que la propia empresa que están desarrollando los investigadores pueda llevar a un siguiente nivel. Entonces, justo si alguno de ustedes tiene por ahí la intención de presentar un proyecto, evaluarlo, meterlo al Newton Found, meterlo a un concurso en CONACYT, para un Penta, o sea, para todo lo que podamos ocurrir, los podemos acompañar. Ahora, ya nada más para cerrar y darle la palabra a la doctora de la Torre, esto lo hacemos con la comunidad universitaria del Instituto de Investigaciones en Materiales, pero también la UNAM, en cada una de sus facultades y centros e institutos, tiene sus propias oficinas de vinculación que los pueden canalizar, ya sea a la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica, o alguna de las incubadoras de negocio que puedan darles guía al menos de hacia dónde quieren llegar. Y justo quisiera cerrar con el tema de que tenemos un montón de incubadoras en la universidad, y el próximo año vamos a arrancar con el taller de emprendimiento científico y tecnológico que vamos a dar desde el instituto, y en esta modalidad va a ser una modalidad virtual, ¿vale? Y ya con esto yo cerraría y le daría la palabra a la doctora de la Torre. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Paola, pues muchísimas gracias. Y así como les comenta Oscar, desde la Secretaría de Vinculación nos podemos apoyar en darles este acompañamiento. No es algo tan sencillo, no es imposible. Tenemos muchas oportunidades que podremos acompañarles a lo largo de este proceso. Un ejemplo es lo que comentó Oscar, con un desarrollo que es del Instituto de Materiales. Y pues bueno, los invitamos a que sigan asistiendo de manera virtual a los seminarios, tanto los de emprendimiento como los seminarios industriales. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Paola Sastre García por su ponencia Diseño de modelos financieros para la evaluación de proyectos de base tecnológica, en el marco del Seminario de Emprendimiento Científico y Tecnológico del Instituto de Investigaciones en Materiales, Pláticas de Verano y Otoño. Ciudad Universitaria, 10 de noviembre del 2020. Por mi raza hablará el escribir. Paola, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Oscar y Arely.